Estamos con Juan Ortiz. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bien, bueno, te saludo y te presento. Juan es abogado, miembro de una ONG que es el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y nos va a contar sobre un hecho de incumplimiento dentro de la legislatura porteña. Los propios legisladores que deberían respetar la ley que surge de la legislatura no lo están haciendo en relación al cupo femenino. A ver, Juan, para que entendamos bien. Primero hay que explicar lo del cupo femenino, cuántas personas, digamos, masculinas y femeninas deben por ley ocupar algunos cargos, ¿verdad? Así es. La Constitución Nacional, en su artículo 36, establece que para los cuerpos colegiados, en los cuerpos colegiados puede haber hasta un 70% de personas de un mismo sexo. Cuerpos colegiados incluye legislatura, por ejemplo, ¿qué más? Exacto, auditorías, y hay algunos organismos de control también. Sí. Todos esos cuerpos que tienen más de una persona o que tienen varias personas tienen que tener un equilibrio de género. Bien. Y ese máximo lo establecen en un 70% de personas de un mismo sexo. Bien, o sea que, por ejemplo, en la legislatura, si hubiera, no recuerdo el número exacto, pero de 100 legisladores, como mucho 70 tienen que ser... En la legislatura está más en un tema de listas, porque tienen que armar las listas electorales, claro. Y ahí sí pasa por un tema de listas y quiénes son los suplentes y quiénes son los titulares y qué posibilidades tienen de ingresar. Bien. En los cuerpos colegiados, como los tienen que designar, sobre todo en el caso de la auditoría de la ciudad, por ejemplo, que los designa directamente la legislatura, ahí ya es más fácil. Este cuerpo no puede tener más de un 70% de personas de un mismo sexo. O sea, en esos entes públicos, si hay 10 empleados o designados, 7 pueden ser varones como mucho y tiene que haber 3 mujeres. Así es. Bueno, esto no se está cumpliendo y le pedimos atención a los legisladores porteños que conocemos, han venido aquí, esto es una información pública y tienen que tomar cartas en el asunto. No lo cumplen. No lo cumplen. ¿En qué caso puntual, Juan? Es el caso de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. El 9 de diciembre del año pasado se reemplazó a una auditora, Paula Oliveto, que asumió en la legislatura, entonces renunció a su cargo y en su reemplazo el mismo partido que la había designado propuso un varón que consiguió el acuerdo de la legislatura. Entonces, ¿qué partido? La Coalición Cívica. Bien. Entonces pasamos a tener 5 varones y 2 mujeres, es decir, más de un 70% de varones en este cuerpo colegiado. ¿Ese cargo debería estar ocupado por una mujer? Ese cargo debería estar ocupado por una mujer. Bueno, ¿esto se les pasó a los legisladores? Bueno, es curioso o censurable, digamos. Estábamos mirando la versión taquigráfica cuando se publicó y tenemos una legisladora que dice: señor presidente, le quiero preguntar si sabe si se respeta el cupo femenino en este órgano. Quiero saber si se mantiene el cupo femenino. ¿Eso lo pregunta? Una legisladora. ¿Cuál? Lubertino. Lubertino. Después de que que la gran mayoría hubiera votado a favor, y el presidente responde: creo que sí, entre paréntesis los taquígrafos colocan risas, no le puedo responder, supongo que sí, y cambian de tema. Bien. Si Lubertino plantea si se está cumpliendo efectivamente el cupo femenino, hay risas, cree que sí Ritondo y avanza la cuestión. ¿Esto es un incumplimiento de qué gravedad? Es un incumplimiento de enorme gravedad. Porque el cupo, digamos, ya el hecho de que tengamos que tener una ley de cupo o normativa de cupo ya es, digamos, una situación bastante triste para un país como Argentina, pero ya que se incumpla el cupo, que es una normativa que tiene como propósito revertir años de discriminación hacia la mujer para acceder a estos cargos, es un caso, digamos, de doble discriminación, digamos, que tengan que tener un cupo y encima que se viole el cupo y encima que nadie diga nada sobre el cupo es algo bastante llamativo, bastante triste. Y sobre todo en un organismo como la Auditoría General de la Ciudad, digamos, que es un organismo de control que no tiene... que no tiene facultades sancionatorias, sino que tiene, digamos, una autoridad moral en su trabajo, que ahora en su composición, en su integración, no esté cumpliendo la normativa específica bajo la cual fue creada. Digamos, no es solo la Constitución la que habla del cupo, sino la Ley 70, que crea la Auditoría General de la Ciudad, dice la integración de este cuerpo debe respetar la normativa vinculada al cupo. Bien. O sea que la propia legislatura no está cumpliendo una ley nacional. Una ley de la Ciudad de Buenos Aires, de la misma legislatura.
Esto fue por una votación. Esto fue una votación el 9 de diciembre del año pasado, y en ese momento nosotros también criticábamos digamos, el contexto general en el cual se estaba votando, porque no solo se estaba votando esta designación, sino que se estaban votando muchísimos cargos en muchísimos organismos de control y muchísimas leyes. Era un paquete de normas y cargos tan grande que era muy difícil, incluso para los legisladores, quizá poder seguir estos temas, y en ese marco digamos, se crearon acuerdos muy grandes entre los distintos partidos, y la verdad es que se avanzó muy rápido en la legislatura, prácticamente sin debate, o mejor dicho, estos debates por ahí se dieron a puertas cerradas, y hoy lo que tenemos es, nos vamos encontrando con todas estas problemáticas que se fueron dando en ese espacio donde la opinión pública por ahí no podía seguir. Claro. Y nosotros pedimos no solo, digamos, que se rectifique esta decisión, a los legisladores ya les hemos enviado una carta, sino que a futuro cambien esta modalidad. Digamos, no puede ser que el último día en el cual, digamos, del año legislativo se apruebe un paquete de normas gigante, porque así, digamos, no funciona. Nosotros, los ciudadanos, no podemos seguir su trabajo. Claro. ¿Qué deberían? Mandaron cartas. ¿Alguno contestó? Por ahora no contestó ninguno. Ninguno. ¿Cuántas cartas mandaron? Y enviamos a todos los presidentes de bloque, a los miembros de la Junta de Ética y Organismos de Control. Han sido unas 30, 40 cartas. 30 y ninguno contestó. Ninguno contestó. Cartas de papel como papel, antes, sí, una nota en papel. Llegaron esas cartas. Llegaron. No puede ser que no lleguen 30 cartas. No, es más, fuimos y las entregamos despacho por despacho para asegurarnos de que no se traspapelaran y nada por el estilo. Claro, y ninguno contestó. Ninguno contestó. ¿Qué deberían hacer, de acuerdo a lo que plantea la ley? Y ¿remover del cargo al actual auditor? Sí, remover del cargo, digamos, nosotros no tenemos nada personal, digamos, contra el auditor, no es nada contra él, digamos, lo que necesitan hacer es, en cualquier caso, designar una mujer en algún cargo que esté ocupando a algún auditor varón. Si ese es el cargo, digamos, de la coalición cívica o algún otro cargo, eso ya no, digamos, no nos corresponde quizá decidir a nosotros, pero sí que ese cuerpo tiene que respetar la ley de cupo. El cargo de auditor es un puesto político muy importante, que digamos no va cualquiera, y habrá una razón política para que esté. ¿Qué actualmente es el auditor? El auditor es del Gaiso. Facundo del Gaiso es el que está reemplazando a Paula Oliveto. Facundo del Gaiso. Así es. De la coalición cívica. Propuesto por la coalición cívica. Bueno, raro, porque la coalición cívica siempre ha insistido con una propuesta republicana que respete las instituciones. Así es, digamos, a nosotros como institución o como ONG no nos interesa por ahí entrar en esa disputa entre los partidos, claro, en quién es responsable. Lo que hay es la legislatura con todos los partidos, prácticamente todos, porque cuando uno mira la taquigráfica son muy pocos los que se abstuvieron o votaron en contra, aprobaron esta designación. Digamos, no es solo una responsabilidad partidaria, sino del cuerpo de la legislatura que tiene que velar por el cumplimiento de las mismas leyes que ella aprueba. Claro. En esta fundación que intenta fortalecer las instituciones democráticas, ¿en qué otro lugar han detectado un caso similar? ¿O se cumple en general? No, en general yo diría que se cumple. Digamos, la Ciudad de Buenos Aires en ese sentido tiene una apertura una apertura en temas de género y espacios para la mujer mejor que por ahí en otros lados, y eso se ve, por ejemplo, en que haya artículos referidos al cupo en muchos organismos, o que todos los cuerpos colegiados se deban respetar este tipo de normativas. Había un observatorio de género, hay observatorios de género en el Poder Judicial también, por ejemplo. Sí, se trabajan estos temas. Y dentro de la Fundación, ¿qué otro elemento es de preocupación en términos de instituciones democráticas? Y vinculado a organismos de control a nivel nacional, por ejemplo, en este momento no tenemos un defensor del pueblo. Claro. En diciembre también se cumplió el mandato de los 2 adjuntos, porque en verdad no tenemos defensor del pueblo desde el año 2009. Cuando renunció el anterior defensor del pueblo, dejaron a cargo a los 2 adjuntos, digamos, las 2 personas que jerárquicamente se encontraban a su mando, sí. Y en diciembre se le acabó el mandato a estas 2 personas, con lo cual no tenemos una Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo está prácticamente parada, y bueno, habla un poco también de, digamos, lo mismo, auditoría, Defensoría del Pueblo, uno a nivel nacional, otro a nivel ciudad,
pero hay como un desinterés quizás general por estos organismos de control que tienen como trabajo fundamental proteger los derechos de los ciudadanos, controlar que se estén ejecutando bien los recursos, que no se esté yendo en contra de los intereses de la ciudadanía, que se estén cumpliendo las leyes. ¿Y esto le corresponde al Congreso de la Nación? Esto le corresponde al Congreso de la Nación, así es. Hay una comisión bicameral de Defensoría del Pueblo que tiene que proponer 1 a 3 candidatos y después tiene que conseguir la aprobación de 2/3 de los presentes en cada una de las cámaras. Entonces sí, es una responsabilidad que tienen que asumir no solo un partido, sino 2, porque se tiene que llegar a un acuerdo y en este momento, hasta donde sabemos, ni siquiera hay un candidato. Nadie propuso un candidato. Nadie propuso un candidato. En su momento se había hablado de Abal Medina como posible candidato. Después digamos que no había llegado ni siquiera a ser una propuesta por parte de la comisión, sino algo que se hablaba en los pasillos. Esa propuesta se cayó y en este momento, hasta donde nosotros sabemos, no hay ninguna propuesta y esa comisión no se ha reunido desde que ha comenzado el año. Muy bien. Gracias, Juan, por haber venido. No, muchas gracias a usted. Juan Ortiz, abogado, miembro de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas. Reiteramos que en la legislatura porteña no se cumplió en la designación de esta persona que integra la auditoría. El cupo femenino está en manos de los legisladores porteños resolver esta situación pendiente. Ya seguimos.